Bien, seguimos adelante con este estudio bíblico entonces. Ya hemos orado, nos hemos presentado ante el Señor para que nos dé el entendimiento, ¿cierto? Y la sabiduría para poder aprender de su palabra. Seguimos avanzando. Si usted vio el estudio bíblico pasado, ¿cierto? Habrá sabido que quedamos en el versículo 20 del capítulo 5 de Efesios, ¿cierto? Entonces ahora vamos a continuar con el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 21 hasta el final, ¿ya? Dice así la Reina Valera: someteos los unos a los otros. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, al fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Amén. Aquí hay palos para todos lados, para los maridos y para las esposas, ¿cierto? El Señor nos va a hablar en esta hora sobre esta palabra. Bien, entonces vamos a estudiar como solamente esto, y ya la próxima semana empezaríamos con el capítulo 6. Entonces, dice el 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿cierto? Eh, Cuando el Espíritu Santo usa a Pablo, ¿cierto?, para hablarle a la iglesia de Éfeso respecto, ¿cierto?, a que las mujeres estén sujetas a sus propios maridos, se refiere al liderazgo espiritual que tiene que existir en la familia, ¿cierto? A usted, hermana, le guste o no le guste, el hombre es el líder del hogar, el líder espiritual, ¿cierto? Si es una persona conversa, si no es una persona conversa a Cristo, usted tiene que orar, ¿cierto? Para que Cristo cambie ese corazón. Pero aún así, cuando su esposo no es converso, usted tiene que respetarlo igual como su marido. Ahora, si es un cristiano, ¿cierto? Un conocedor de la palabra, entonces es un líder espiritual en su hogar, ¿cierto? Algunos más espirituales, otros menos espirituales, pero sigue siendo el líder espiritual, ¿cierto? Entonces dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primeramente la sumisión y la sujeción tiene que ser a Cristo como al Señor, ¿cierto? Como al Señor, como el Maestro, y no al marido, ¿cierto? El marido viene después, primero al Señor. ¿Sí? Ahora dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿cierto? Eh, en definitiva, con estas palabras está sugiriendo la obediencia que la esposa le presenta a su marido debe ser como la obediencia a Cristo, ¿cierto? Eh, y siendo el mismo el Salvador del cuerpo, dice, ¿cierto? Se refiere, ¿cierto?, a Cristo como Salvador de todos los creyentes. Así que, dice 24, como la iglesia está sujeta a Cristo, es decir, como la iglesia está sujeta a la cabeza, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, ¿cierto? Se supone que usted se sujeta y se somete a la autoridad espiritual de su marido cuando su marido tiene la misma conducta de Cristo, ¿cierto? Por lo menos intenta hacerlo. Si su marido la golpea, la maltrata, la gritonea, claramente que usted no va a sentir el deseo de someterse a una persona que la trata mal, ¿cierto? Pero si su marido hace un esfuerzo, ¿cierto?, por parecerse, por alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, usted tiene que respetarlo y someterse a esa autoridad espiritual, ¿cierto?
Seguramente usted puede tener un marido, ¿cierto?, que le invita a orar, ¿cierto?, que está constantemente escudriñando la escritura, ¿cierto?, que la insta, ¿cierto?, a lo mejor a aprovechar todo esto, esta instancia, ¿cierto?, de crecimiento espiritual bíblico. Entonces usted tiene que someterse, ¿cierto? Dice después para los maridos, el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cierto? Con un amor como el de Dios, ¿cierto? El amor de Dios es incondicional, ¿cierto? No con ninguna condición. Eh, Así como Cristo amó a la iglesia, ¿cierto? Eh, Porque si su marido la ama a usted como Cristo ama a la iglesia, usted no va a tener ningún problema en someterse a Cristo, mejor dicho, en someterse a su marido, así como la iglesia se somete a Cristo, ¿cierto? Cuando uno entiende el gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz para derramar su sangre por los pecados de nosotros, nosotros nos sometemos sin ningún resquemor a Cristo, ¿cierto? Y tenemos que pensar que nuestro marido, en el caso de las mujeres, estaría dispuesto a dar la vida por nosotros, ¿cierto? Cuando usted se da cuenta de eso, entonces se somete con amor, ¿cierto? Y se entregó a sí mismo por ella, ¿cierto? Ahí está hablando del gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Dice después, para santificarla y purificarla, ¿cierto? El 26. Para santificarla y purificarla, ¿cierto? Eh, en el lavamiento del agua por la palabra, ¿cierto? O sea, en el fondo está diciendo que la palabra de Dios eh, permite cierto un lavamiento, una limpieza, digamos. 27, para presentársela gloriosa para sí, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque es el Cristo mismo el que presenta a la iglesia, ¿cierto? Y dice, pues, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, ¿cierto? Y esa iglesia que no tenga mancha, que no tenga arruga, que no tenga ninguna cosa semejante, solamente se obtiene con lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Cierto? Usted no va a ser idóneo, ni va a ser acepto para el Señor por sus méritos, por lo que usted haga, por las obras, porque es muy bonito, ¿cierto? Porque anda casi flotando 10 centímetros del suelo que no rompe ni un huevo, no, hermano, si eso, esas son patrañas, porque no hay ningún bueno, no hay ningún justo, y el único bueno y justo es el Señor, ¿cierto? Pero cuando la palabra dice que no tenga mancha, que no tenga arruga ni cosas semejantes, se refiere a ser intachable con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cierto? Buscar la santidad con la ayuda del Espíritu Santo, buscar, eh, o mejor dicho, que surja el deseo en usted de hacer obras pero como consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. No que las obras lo santifiquen ni lo salven espiritualmente, sino que usted cuando está lleno del Espíritu Santo, esos productos que tiene una madurez espiritual, usted siente el deseo de ayudar a otros, ¿cierto? De bendecir, de que de su boca salgan palabras de edificación y no de destrucción, de amar al prójimo, de bendecir al que lo maldice, etc. Dice después el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, ¿cierto? Eh, y esto es porque somos una sola carne, ¿cierto? Con nuestras esposas. Eh, yo siempre, de repente, cuando llegan hermanos o personas a hablar mal de su esposa, yo les digo, hermano, usted en el fondo está hablando mal de usted mismo, porque son una sola carne, se supone que son una sola carne. Entonces, cuando usted habla mal de su esposa, frente a otras personas, usted está hablando mal de sí mismo. Distinto es cuando usted le presenta una situación matrimonial a un líder espiritual, ¿cierto? A un pastor, porque hay una necesidad de que se arregle una situación en particular. Usted está entregando una información, un dato duro, ¿cierto? Pero hay hermanos, ¿cierto? O hermanas incluso que hablan muy mal de sus cónyuges y eso es hablar mal de sí mismo, ¿cierto? Porque somos una sola carne y tenemos que cuidar nuestro testimonio del hogar también, ¿cierto? Hacia afuera. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, ¿cierto? Eso habla de la unidad o de la unión sagrada que debe existir en el matrimonio, ¿cierto? Porque dice el 29, ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, así como también Cristo a la iglesia, ¿cierto? Eh,
Dice el 30 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, ¿cierto? Eh, Dice, pues por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿cierto? Eso no quiere decir que usted deje de amar a su padre y a su madre para unirse a su esposo, ¿cierto? Usted tiene que seguirlos amando, tiene que seguir llamándolos por teléfono, tiene que seguir preocupándose de ellos, tiene que seguir honrando a su padre y a su madre, ¿cierto? Porque ese es un mandamiento, no es cualquier cosa, ¿cierto? Hay personas que se casan y se olvidan de sus padres, se olvidan de su mamá, de su papá, nunca me llaman por teléfono, algunos, ¿cierto? Tienen algunas esposas media Chucky, como dicen, ¿cierto? Que no los dejan hablar con sus papás, o maridos que le cortan la comunicación a la esposa, y eso no puede ser, ¿cierto? Porque Dios nos manda a honrar a nuestros padres, ¿cierto? Y ese es un mandamiento con bendición, porque se prolongarán tus años, ¿cierto? Dice la palabra. Entonces, eh, y pero no lo haga por eso, ¿cierto? No lo haga por, voy a honrar a mis padres porque voy a prolongar mis años. No, hágalo porque usted se siente agradecido, ¿cierto? Usted cuando es papá se va a dar cuenta de todo lo que hicieron sus padres por usted, ¿cierto? A veces uno no lo entiende hasta que tiene hijos. Yo cuando me quedé sin ni un peso porque mi hijo estaba enfermo, me di cuenta que en algún momento mis papás pasaron por lo mismo y es tremendo, ¿cierto? No tener ni un peso realmente para alimentar a los hijos. O de repente, no sé, por una enfermedad, o cuando uno se portaba mal cuando chico, esto uno no entendía por qué de repente le llamaba la atención y ahora uno lo ve, ¿cierto? Como de repente los pequeñitos de repente están un poco intensos, ¿cierto? Y se ponen medio desordenados, y ahí uno tiene que guardar, ¿cierto? Ser sabio, ¿cierto? Tratar de instruirlos de la mejor manera, y uno entiende de esa manera y ama más a sus propios padres, ¿cierto? Porque entiende lo que ellos vivieron con nosotros. Y es maravilloso, ¿cierto? Poder bendecir a los padres, ¿cierto? Y honrarlos, y en vida, ¿cierto? Porque hay algunos que dan tremendos discursos de sus papás y los van a ver y todo, pero cuando ya los papás están fallecidos, ¿cierto? Y la idea es honrarlos en vida, ¿cierto? No olvidarse nunca de lo que ellos hicieron por nosotros. Ahora dice, eh, entonces dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se refiere, ¿cierto? A que usted forma un nuevo hogar con su cónyuge, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que se aleje de sus padres carnales, ¿verdad? El 31 dice, grande es este misterio, ¿cierto? Pero yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia, ¿cierto? Después el 33 dice, en todo caso, cada uno de vosotros también ame a su mujer como a sí mismo, ¿cierto? El marido debe amar a su esposa como parte integral de sí mismo, como una parte de sí mismo, ¿cierto? Ese es el concepto divino que Dios estableció, ¿cierto? De la unión matrimonial. Y la mujer reverencia, o mejor dicho, respete a su marido, ¿cierto? La mujer tiene que reconocer y respetar, ¿cierto? A su marido como líder espiritual dentro de la familia, ¿cierto? Eh, bueno, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, porque ya la próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando de los deberes de los hijos, ¿ya? Para estar terminando ya en este libro de Efesios. A ver, déjeme ver, no es tan largo, podríamos terminar ahora. Capítulo 6. Dejémoslo para la otra semana. Los deberes de los hijos los vamos a ver la próxima semana, con la ayuda del Señor. Ya, vamos a quedar hasta acá. Y le voy a pedir, yo mismo voy a hacer la oración. Y después que terminemos, vamos a conversar un ratito. ¿Ya? Padre eterno, te damos las gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor, para escudriñar tus escrituras, Señor. Eh, Gracias por entender todo lo que tú nos quieres enseñar. Y te pedimos, Padre eterno, que esta pequeña reflexión y estudio que hicimos de la palabra la puedan ver los hermanos más tarde, cuando se conecten, o cuando entren al chat de la iglesia, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, te pedimos que nos acompañen esta noche a descansar y mañana a despertar con nuevas energías para enfrentar todas las obligaciones del día. Amén. Amén. Amén.